Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que están viendo este video. Y a ver, voy a tratar de arreglar aquí un poquito esto para la cámara, para que se escuche mejor. Y bueno, quiero hablar sobre un libro que realmente me atrapó. Lo leí en 2 días, fue algo así como que muy rápido, porque cuando un libro te atrapa, pues realmente te atrapa. Es un libro escrito pues en 1950. Entiendo que fue el último libro que escribiera George Orwell. Paradójicamente, varios literatos, que son grandes autores, terminan en la pobreza. Y este fue el caso de George Orwell, ¿no? Que padeció de tuberculosis, que le fue muy mal económicamente, que lo dejó su esposa, que terminó viviendo con sus papás, o hubo un tiempo en que vivió con sus papás porque pues no le alcanzaba el dinero. Y como que esto ha sido como que una constante en muchos autores, pero no voy a hablar mucho de él, sino de su libro 1984. El libro fue escrito en 1950 y aquí vuelvo a tocar el tema que tiene que ver sobre los libros de ciencia ficción. Para mi gusto, yo sé que en aquella época pues no existía este concepto o esta forma de catalogar los libros, pero 1984 para mí es un libro cyberpunk. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un libro que es futurista, donde la tecnología, en lugar de beneficiar al humano, le afecta, le oprime, lo somete, y este es el caso de 1984. Por lo tanto, lo considero un libro cyberpunk. Es decir, en un mundo distópico, es decir, un libro que atenta, que no llena la expectativa de un mundo mejor, sino al contrario, la tecnología termina afectando al individuo. Pues bueno, eso lo estamos viendo en este libro llamado 1984 de George Orwell. Ahora, quizá nosotros vemos, aunque el libro está ambientado, y ahorita les voy a decir un poquito de qué trata por si se animan a leerlo, aunque el libro está ambientado en 1984 y nos pareciera ser que 1984 es un tiempo muy muy pasado, donde no sucedían cosas extraordinarias en materia tecnológica, pues en el momento en el que él lo escribe, que fue en 1950, pues realmente se estaba adelantando muchísimo a la tecnología. Habla en este libro, y ya lo estaré detallando en unos minutos más, habla sobre televisiones que escuchan, que te observan, que te vigilan. Habla sobre cómo los gobiernos, en este caso pues el gobierno donde él vivía, Eurasia, vigilaba a los individuos y cómo los sometía usando la tecnología. Y aquí voy a ir detallando más adelante, porque creo que es un libro que realmente, si yo lo hubiera leído hace 20 años, o cuando yo iba a la prepa, y no ahora hace 3 días, o hace 3 días que lo empecé a leer, si yo lo hubiera leído en aquel momento, creo que mi vida y mi visión de la vida hubiera sido radicalmente opuesta. Porque ahora lo leo ya con un criterio diferente, pero si yo lo hubiera leído cuando era un preparatoriano, cuando era un estudiante de 17 años, si yo lo hubiera leído cuando leí este otro libro, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, que este fue un libro que yo leí en finales de la secundaria y principios de la prepa, realmente me hubiera cambiado la vida. ¿Y de qué trata este libro? Pues lo voy a narrar de forma rápida, y después voy a hablar sobre algunos conceptos que son por demás interesantes. Y también voy a citar algunos otros autores, algunos psicólogos y sociólogos, después como Michel Foucault, que escribió un tratado sociológico y psicológico que se llama Vigilar y Castigar. Donde habla sobre el panóptico. Voy a hacer referencias sobre películas como
The Wall de Pink Floyd, o Un Mundo Maravilloso, donde sale, bueno, no se alcanza a leer cómo se llama este actor, Damián Alcázar. Es que mi película es pirata, entonces no se lee lo que se dice atrás. Y otros libros y otras películas, ¿no? O la serie de televisión de Big Brother. Entonces, bueno, hablaremos porque tiene mucha relación con este libro. Y bueno, ¿de qué trata? Trata de un personaje que se llama Winston Smith. Winston Smith es un chico que trabaja en un ministerio del gobierno que se llama el Ministerio de la Verdad. Y lo que hace Winston Smith es tomar libros o tomar revistas que otras personas han escrito para modificarlas y que concuerden con el discurso oficial del gobierno o del partido único. Entonces, en un principio, como que él empieza a dudar de que el gobierno y el partido único de este país totalitario pues realmente esté diciendo la verdad. Y ahí en el trabajo conoce a una chica que se llama Julia. Empiezan a platicar y comparten pues la idea de que el gobierno para el que trabajan pues realmente está manipulando a la población. ¿Qué es lo que sucede? Que Winston y Julia pues tratan de buscar la verdad y entonces empiezan a descubrir que sí son manipulados y que al parecer hay otras personas que dudan también de que el gobierno no es lo que dice ser. Entonces de ahí se empieza a hacer una trama bien interesante donde empezamos a ver cómo cómo los niños son educados, son adiestrados, son disciplinados, son se les meten las ideas con lavados de cerebro para que terminen pensando como deben de pensar. Y bueno, entonces el libro trata sobre cómo el gobierno, todos los mecanismos que el gobierno usa para poder tener en control a las personas y cómo es que elimina a aquellas personas que empiezan a dudar. Entonces ya a partir de ahí ya empezamos a encontrar pues una semejanza con el mundo que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, aparece ahí un personaje que se llama el Gran Hermano. Es un personaje que de repente me recuerda, es un personaje que representa al partido, como lo es en China, el Partido Comunista, pero que es un personaje que parece que siempre te está observando, ¿no? En este mundo de 1984 no se permite pensar diferente, no se permite la disidencia, todos deben de pensar de forma uniforme, es más, ni siquiera se permite pensar, ¿no? Han creado una neolengua para que las personas, o sea, una nueva lengua, para eliminar como muchas palabras que no son necesarias y para empezar a eliminar las palabras que no son necesarias porque tratan de limitar el vocabulario de las personas, porque un vocabulario limitado hace que los conceptos de los individuos en la forma en cómo hablan pues sea menos trabajada y por lo tanto limita el pensamiento de los individuos. Una persona, eso es real, ¿no? Una persona que tiene poco vocabulario, pues sus abstracciones, sus formas de pensar, sus mecanismos de pensamiento, su línea de pensamiento es mermado, es más pobre que una persona que tiene un vocabulario más amplio por las lecturas, por el pensamiento, por la discusión, etcétera, etcétera. Eso está comprobado hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, todo eso lo empezamos a ver en el libro. Es un libro que realmente yo podría recomendar. Hay algunas cosas que me llamaron la atención, por ejemplo, siempre hago notas, siempre cuando leo un libro, pues termino haciendo mis notas para que en un futuro pues pueda nada más
referirme a las notas y ya pues recuerdo muchos de los puntos importantes. En este mundo la sociedad está dividida en tres. Y aquí esto me recuerda muchísimo, la verdad es que me recuerda muchísimo a, a China, el país, este país asiático, porque en Asia, pues siempre, aquí me recuerda a Estados Unidos, este país, y me recuerda a China, ¿no? En una u otra forma, hoy en día se podría aplicar a principalmente estos dos países, que son los que más conozco. China, ¿por qué China? Porque al igual que en el libro de 1984, en China es un partido único y la sociedad como que está dividida entre los miembros del partido, ¿no? Del partido único. Luego está la parte burocrática, los que trabajan para el gobierno. Y ahorita les voy a decir cuáles son estos trabajos que existen dentro del gobierno. Y en un tercer estrato está la prole. A la prole, la verdad es que trata el gobierno de mantenerla ignorante y solamente le interesa de la gente pobre o de la prole dos cosas principalmente: los vientres de las mujeres y los brazos de los hombres. ¿Por qué los brazos? Porque cuando me refiero a brazos, la sociedad se sostiene por la clase trabajadora. Entonces, pero a esta clase trabajadora no se le educa mucho, porque lo que se quiere es que ellos estén trabajando, produciendo para que la clase del partido único pues pueda vivir bien, y también la parte burocrática, que es la que se encarga del control de la sociedad. Entonces a esta prole, que así le llaman prole en el libro, lo que se busca es que solamente trabaje y no tenga mucho tiempo de estar pensando, ni de estar leyendo, ni de estarse cuestionando nada, ¿no? Entonces de cierta forma les dan una cierta libertad. Y los vientres, pues porque obviamente quieren que las mujeres estén teniendo hijos e hijos e hijos. Quizá aquí podríamos hacer también, es que cuando uno lee este libro, no deja uno de hacer un montón de comparaciones y paralelismos con lo que está sucediendo en otros países. Quizá por eso, en países ricos, en países desarrollados o con un mayor nivel de educación, las familias, las personas están procurando tener menos hijos, ¿no? Porque saben un poco estas dinámicas de chicos jóvenes, trabajo excesivo, son la base piramidal para sostener a los que están en la punta, en la parte más alta, y quizá por eso en los países más pobres las mujeres tienen un montón de hijos, porque caen en esta parte de la propaganda que lo vemos en 1984, donde a las mujeres se les incita a que tengan más hijos para que puedan sostener a la población. Bueno, entonces hay tres estratos sociales. Luego encontramos los ministerios. En el libro existen los ministerios, es decir, como los departamentos o las secretarías del gobierno. Está el Ministerio del Amor, que es muy chistoso porque le llaman del amor, pero es el que se encarga de impartir el castigo, ¿no? Son la parte judicial, son los que torturan, los que matan, los que desaparecen, ¿no? Ellos son los que se encargan de la parte punitiva, es decir, los que se encargan de castigar. Luego está el Ministerio de la Paz en el libro, y esto los voy a decir porque si se animan a leerlo, pues al menos ya van a tener algunas pautas de qué es lo que van a encontrar. Luego habla del Ministerio de la Paz, que es el encargado de hacer la guerra, y procuran siempre estar en guerra para mantener, porque la guerra parece ser que es también una forma de mantener el control en la sociedad. Y aquí me recuerdan dos cosas bien importantes. Por ejemplo, en el 2001, pues la guerra con Afganistán, de repente hicimos la guerra con un país que había un grupo talibán, sí, pero que como que ha habido muchas personas que han dudado de que ese 11 de septiembre haya existido. Había una película que se llamaba Fahrenheit 9/11, de un periodista famoso, tan famoso que no recuerdo su nombre, pero hubo un sector de la sociedad que siempre dudó de que los atentados del 11 de septiembre no haya sido sabido por el gobierno de los Estados Unidos que esto iba a acontecer. Y otro ejemplo vendría siendo
donde existe una guerra para mantener la paz o una guerra para mantener el control de la sociedad. Lo vimos en el gobierno de Felipe Calderón, cuando se lanza una guerra contra el narcotráfico, porque la gente empezaba a protestar porque se supone que hubo un fraude electoral. Bueno, yo ya estaré platicando de eso en otro momento, pero bueno, Felipe Calderón pues se da cuenta que su gobierno empieza a tener inestabilidad, y ¿qué es lo que hace? Pues se lanza contra una guerra contra el narcotráfico, ¿no? Entonces el Ministerio de la Paz en la obra de George Orwell de 1984 pues es un ministerio que se encarga de hacer la guerra y de mantener siempre al país en guerra. Luego está el Ministerio de la Abundancia, que son los que mantienen al pueblo con raciones, ¿no? Un poco tipo Cuba, o un poco tipo Corea del Norte, o tipo China también, donde existe racionamiento de las comidas. No sé si racionamiento, ¿no? Y luego está el Ministerio de la Verdad. Y aquí también vuelvo a hacer paralelismos, ¿no? El Ministerio de la Verdad es el que destruye y manipula documentos históricos para lograr que ésta coincida con el discurso oficial. Y aquí recuerdo, por ejemplo, dicen que la historia la escriben los vencedores. Y lo que vemos es que, por ejemplo, en los gobiernos anteriores, pues hubo personas, en México, hablando del caso mexicano, hubo personas encargadas de escribir la historia a modo, ¿no? Digo, Enrique Krauser, Aguilar Camín fueron ejemplos de ello, ¿no? Y la gente que ha ido a las universidades sabe a lo que yo me estoy refiriendo, ¿no? Que trataron de manipular la historia, que empezaron a... Yo me acuerdo que en la universidad teníamos un profesor que se llama José Luis Vázquez, que ya feneció, y que hablaba de que ya algunos autores hablaban sobre el fin de la historia, es decir, donde la historia terminaba estorbando para el avance de la sociedad, y eso efectivamente después lo empezamos a ver en varios discursos de países neoliberales. Digo, tal es el caso de Brasil, ¿no? Bolsonaro es un ejemplo de ello, como lo que le importa a la historia, ¿no? Y lo que ha comentado al respecto de la historia. Pero bueno, el mundo está dividido en 3 superpotencias, que es Oceanía, en el libro, claro, Oceanía, Eurasia y la Asia Oriental, ¿no? Y el partido tiene un eslogan. Ahí me están viendo, es que de repente me entró una llamada, ven que estoy en videollamada, estoy haciendo un Facebook Live y me llaman. No se me hace buena onda que hagan eso, pero bueno, tienen un lema que es guerra es paz, libertad es esclavitud e ignorancia es fuerza, ¿no? Entonces este eslogan que manejan en el libro, que el gobierno totalitario, también es muy representativo. Guerra es paz, justamente lo que yo les decía, hacen la guerra para mantener el control social, ¿no? Estados Unidos lo hace constantemente. Libertad es esclavitud, es decir, no busques la libertad porque te terminas esclavizando. Había un autor que escribió sobre la libertad, que se llama Eric Fromm, en su libro Miedo a la Libertad, donde dice que los individuos no buscan realmente la libertad, porque la libertad implica incertidumbre. O sea, no solamente una responsabilidad, sino implica incertidumbre. Entonces las personas a mayor grados de libertad son mayor grados de incertidumbre, y por eso es que las personas no buscan ser libres, siempre buscan quien las ate, quien las controle. Y algunas personas inconscientemente te van a decir que bueno, que a partir de que están viviendo con fulano de tal y que les controla la vida, su vida ha mejorado, pero es por eso, ¿no? Porque la libertad implica incertidumbre. Y bueno, entonces este eslogan, libertad es esclavitud, ignorancia es fuerza. Y aquí volvemos a ver esa parte, ¿no? De que, por ejemplo, a las clases bajas, a las clases oprimidas, siempre les dicen, oye, pues ¿para qué estudias? Te vas a volver loco, ¿para qué lees? Es una pérdida de tiempo. O sea, eso
a veces se incentiva en las clases bajas, porque lo que menos se quiere es que las clases pauperizadas o las clases empobrecidas pues puedan gozar de una conciencia de su pauperización. Es decir, los gobiernos o las clases gobernantes lo que menos quieren es que los pobres se den cuenta que son pobres, ¿no? Entonces, como sucedió en el libro de Un Mundo Feliz, en el libro de Un Mundo Feliz de Aldo Huxley, escrito en 1932, los individuos estaban, los estratos sociales estaban en alfa, beta, gamma y epsilon. Los alfa eran como que los más ricos, los beta, los menos ricos, los gamma eran como la clase pobre y los epsilon eran pues los que estaban pues ya súper jodidos. Entonces, pero todos estaban contentos de pertenecer al estrato social al que pertenecían. Y bueno, eso lo vimos en Un Mundo Feliz. Y eso pues también lo veríamos en el libro de 1984 de George Orwell, quien también escribiera el libro de Rebelión en la Granja. Luego, en la película van a ver 2 minutos de odio, donde, y aquí de repente volvemos a ver, en todas las casas, en el libro trata, y por eso digo que es futurista, porque en todas las casas tienen pantallas, y todas las pantallas tienen como, hola Fifi, en todas las pantallas pueden escucharte y pueden observarte. Y entonces las personas saben que son vigiladas y son vigiladas por miembros del partido. Entonces, pues eso les hace que se limiten mucho a cómo pensar, cómo actuar, cómo dirigirse hacia los demás, ¿no? Y hoy en día pues tenemos esas pantallas. Yo realmente aquí, por ejemplo, tengo una pantalla que me vigila constantemente. Dicen que no lo hace, pero yo creo que sí, y se llama Alexa. Alexa, ¿me vigilas? Solo escucho lo que dices cuando pronuncias la palabra de activación y solo grabo video o tomo fotos cuando me pides que utilice mi cámara. Para más información y para conocer la política de privacidad de Amazon, puedes visitar la sección de ayuda de la app de Alexa. Alexa, cállate. Bueno, entonces, yo cualquier cosa que estoy hablando, miren, la otra vez estaba hablando de ir a una tienda que se llama Kohl's. Y nunca en mi vida me habían aparecido comerciales de esa compañía. Entonces yo dije, tengo que ir a ver si consigo una playera negra porque no tengo playeras negras. Algo así he de haber dicho. Y me empezó a aparecer en YouTube un montón de comerciales de esa tienda. ¿Te vigilan o no te vigilan? ¿Ese mundo distópico que aparece en 1984 de George Orwell existe o no existe hoy en día? Claro que existe. Miren, voy a empezar a poner aquí algunos ejemplos. China, el país asiático, en la parte noroeste, bueno, aquí ven el mapa de este lado, viven los uigures, que es una etnia que es más, parece ser que vienen de descendencia turca. De hecho, ellos hablan el uigur, no hablan el mandarín, ni el cantonés, que son como que las lenguas más habladas en China. Bueno, sí lo hablan, pero ellos hablan preferentemente el uigur. Y empezaron a instalar un montón de cámaras de reconocimiento facial. Entonces, si los uigures, por ejemplo, cuando andan en la ciudad, pues usualmente lo que uno hace en las mañanas es te levantas, caminas, vas al trabajo, del trabajo pues te regresas a tu casa, vas a un gimnasio. Pero si rompes ese patrón, inmediatamente estas computadoras, estas cámaras de vigilancia que tienen una conexión a la computadora, inmediatamente mandan una alerta a los cuerpos de seguridad. Y los cuerpos de seguridad los investigan a los uigures, ¿no? ¿Quiénes son los que están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Por qué rompieron ese patrón de comportamiento? Porque si yo voy a China, no voy a llevar ninguna foto, sobre todo, por ejemplo, cuando intenté meterme
al Tíbet, ¿no? Partiendo de Nepal, cuando intenté meterme al Tíbet, y yo sabía que yo no tenía que llevar una foto del Dalai Lama, porque si yo llevara una foto del Dalai Lama o llevara un libro budista o algo que me relacionara con la gente del Tíbet, me iban a romper mi visa y ya no iba a poder entrar de nuevo a China, ¿no? Entonces, el control social existe como lo maneja 1984 de George Orwell. Quiero ponerles, habla también sobre cómo los medios de comunicación te enseñan a odiar a ciertos grupos. Entonces te empiezan a aventar propaganda y propaganda diciéndote pues que como los enemigos del país pues hacen cosas para tratar de provocar inestabilidad, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, hay muchos ejemplos, ¿no? Lo vemos de cómo funcionan los medios de comunicación, especialmente las noticias, ¿no? Por ejemplo, ahora que llega un gobierno diferente en México, por ejemplo, y todos los medios de comunicación están atacando constantemente, de forma vehemente, que yo no lo entiendo. Como periodista yo no entiendo por qué lo están haciendo de esa forma. Bueno, sí lo entiendo, no voy a ser el tonto, sí sé los intereses tan grandes, yo sé la corrupción que hay dentro del periodismo. Por algo, por ejemplo, la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, ya ni siquiera, que fue la primera escuela de periodismo en América Latina, ya ni siquiera tiene alumnos, ¿no? Es decir, había tres grupos, hoy en día ya nada más de esos eran 2 de la tarde y 1 en la mañana, y ahora solamente están los de la mañana. Y para la maestría solamente para un mínimo, necesitaban registrar a un mínimo de 12 estudiantes y solamente se inscribieron en el pasado semestre como 6 o 7 estudiantes, ¿no? Porque ya nadie quiere ser periodista, porque el periodismo está demasiado devaluado por cómo se ha comportado. Y muchos periodistas que somos periodistas de años preferimos ser periodistas independientes. Pero miren, hay una película que se llama 1984, no la he visto, pero habla un poquito de cómo es el adoctrinamiento de los individuos con estos 2 minutos de odio, donde a las personas se les incita a que odien a otro grupo o a otra etnia o a otro grupo político o a otras personas, no sé. Entonces hay una película, les voy a poner, a ver si puedo voltear la cámara. Ahí está. Voy a poner el sonido. Y siempre estamos viendo aquí la televisión como una forma de ideologizar a los individuos. Hay una película bien interesante, súper interesante, que realmente cuando yo la vi, pues yo ni siquiera sabía no sabía del libro de 1984, es decir, sí sabía porque ya lo había escuchado en pláticas, pero nunca lo había leído. Recuerden que lo leí hace 3 días y lo leí en 2 días. Entonces, no, lo empecé a leer hace 4 días y lo terminé hace 3 días, ¿no? Y entonces, esta película se llama V de Vendetta o V de Venganza. Y hay una parte donde también, nuevamente, en las televisiones se adoctrina a los individuos, si lo miran. Y si la vieran después de leer este libro, sería genial, porque la entenderían todavía mejor. Pero entonces, en esta película, este anarquista logra entrar a un estudio de televisión y puede llegar a todas las personas a donde la televisión llega, ¿no? Y entonces sucede esto, está bien interesante. Si no la han visto, véanla, en verdad. No voy a poner mucho para que no pierdan como pues no, el interés o la parte atractiva de lo que es la película. Pero miren, entonces ahí va. Esta es la de V de Vendetta, logra tomar el poder. Buenas noches, Londres. Primero permítame disculparme. Yo, al igual que ustedes, valoro la comodidad de la rutina diaria, la seguridad de lo familiar, la tranquilidad de lo repetitivo. Lo disfruto tanto como cualquiera.
pero en aras de recordar los eventos importantes del pasado, normalmente relacionados con la muerte de alguien o el final de una lucha horrible y sangrienta, se celebran con un día especial. Creí que podríamos ocupar el 5 de noviembre, un día que tristemente ya no se recuerda, para distraerlos de sus rutinas diarias. Bueno, entonces habla de cómo han cambiado la historia, cómo han borrado partes históricas para que no sean recordadas. Otro tema que me llamó muchísimo la atención es que en este mundo creado por George Orwell de 1984 aparecen bombas. Es decir, bueno, lo voy a decir así. Vas caminando y de repente avientan los enemigos una bomba y matan a muchas personas. Es decir, atentados tipo atentados terroristas. Y yo me acuerdo que cuando fue lo del 11 de septiembre, aquí en Estados Unidos, empezaron a aparecer un montón de cartas que tenían que ver con el anthrax. Es decir, de repente te llegaban cartas con anthrax y la gente moría de anthrax y que las mandaban los mandaban los terroristas y nunca uno sabía dónde exactamente estaban los terroristas, pero te llegaban las cartas con anthrax, te llegaban cajas con anthrax, ¿no? Y la gente pues moría. Miren, no sé si recuerden este video, los voy a poner porque a lo mejor es bueno recordar muchas cosas. Y esto tiene que ver con el libro nuevamente de 1984. Allá va. El anthrax también fue protagonista en el otoño de 2001, cuando se producía el más notorio acto bioterrorista de los Estados Unidos. Sobres que contenían esta sustancia en su interior fueron enviados para matar, aterrorizando a toda la nación y el resto del mundo. ¿Quién había detrás? ¿Cuál fue la investigación del FBI? La próxima noche temática investiga... Bueno, ya, regreso. Y bueno, y les voy a poner un comercial también, donde hacen alusión a este libro, ¿no? Miren, allá va. Big Brother está buscando a 6 mujeres y 6 hombres que no les importe ser vistos tal como son, extrovertidos, reales, con algo interesante que mostrar a 100 millones de mexicanos, capaces de vivir durante 106 días con desconocidos en condiciones extremas las 24 horas del día. Si tú eres así y te interesa, no dudes en inscribirte al 01900-849-5500 o en www.bigbrother.com.mx. Bueno, aquí estamos viendo nuevamente al Big Brother o el Gran Hermano, que es un personaje que aparece en la novela de 1984, y el ojo que todo lo ve, ¿no? Esta propaganda donde te hacen sentir que eres vigilado constantemente. Incluso los personajes del libro pues sienten que incluso si piensan contra el gobierno van a ser escuchados. Y ustedes dirán, bueno, eso no es posible, eso no existe en mi mundo. Y yo recuerdo que cuando yo era más pequeño, yo sentía, a mí la religión, mis creencias religiosas me hacían creer que las cosas que yo pensara eran escuchadas por Dios. Y por lo tanto tenía que cuidar qué era lo que pensaba. Entonces como que había una gran batalla de que yo no podía pensar diferente porque Dios me iba a escuchar. Entonces, bueno, todo eso es control social, ¿no? Y eso lo vas descubriendo en el libro de 1984 de George Orwell. Bueno, pues ya es lo que... Hay muchísimas cosas de las cuales platicar. En el libro la prole representa el 85%. Incluso le tendrían miedo porque mencionan esa parte, sí, ¿qué pasaría si la prole? Porque así se refieren en el libro, como la prole o la clase baja. En el libro se refieren a la prole como dicen, ¿qué pasaría si se rebelaran? Si en verdad un día se levantaran contra el gobierno, contra los grupos que los oprimen, pero después se vuelven a tranquilizar porque dicen, no, pues realmente la prole está demasiado enajenada, están buscando cómo subsistir, les damos los racionamientos de comida, pues los mantenemos un poco con hambre, están buscando cómo salir adelante, están cuidando a sus hijos, ¿no?
están trabajando muchas horas, están enajenados realmente y ellos no van a pensar ni van a darse cuenta de su realidad social. Pues bueno, con esto es con lo que es un libro que yo les quería compartir. Ya dejé 1984, ya estoy terminando. Leí ayer o antier, leí El Anticristo, ya lo terminé. Fue un libro demasiado rápido, un libro que puedes leer en un día si tú quieres. Ya estoy terminando, hoy empecé a Shaki, el contador de historias, y lo estoy mezclando. Estoy leyendo un rato a Shaki y estoy leyendo un libro que realmente nunca me había atrevido a tocar, un libro que me daba muchísimo miedo. Un libro que, miren, he leído libros oscuros, libros prohibidos. Pero ese libro, el que les voy a decir, era un libro que cuando yo era de preparatoria, un día lo tuve en mis manos y me dio tanto miedo tenerlo en mis manos que juré no volverlo a tocar en mi vida. Pero yo no sabía, y ese libro es el Necronomicon de Howard Phillips Lovecraft. Yo no sabía, yo pensé que la historia era real, lo que se dice ahí. Yo pensé que ese libro pues me podía convertir en un maldito, y por eso es que yo no lo quise ya tocar nunca más, hasta ahora que bueno, ya conozco la obra de Howard Phillips Lovecraft. Y ya he leído varias de sus novelas. Son novelas de terror, simplemente es meramente ficción. Pero pues leí hace 2 meses, leí el Llamado de Cthulhu, que es un libro genial. Leí otros cuentos oscuros de Lovecraft. Y ahora pues ya empecé a leer el Necronomicon, pero de todos modos de ratitos leo el Necronomicon, de ratitos leo a Chucky, el contador de historias, un libro de cuentos infantiles, ¿no? Entonces lo voy a leer muy rápido, ya voy a la mitad y hoy lo empecé en la tarde. Y bueno, entonces, pero el Necronomicon ha sido un libro que realmente inspiró. Había un dibujante, Ginger, algo así se llamaba. Ginger, no recuerdo. Hola Malita, hola Pame, hola Cari y hola Lore. Y bueno, entonces ya con esto me despido. Entonces miren, este Necronomicon y el Llamado de Cthulhu ha inspirado a muchísimas bandas de rock, de metal extremo. Les voy a enseñar la portada de un disco. Y nada más con la pura portada del disco se van a dar cuenta del tipo de libro que estamos hablando. Y les va a dar miedo, porque estos libros dan miedo. Pero recuerden, todo es ficción. No son libros reales. Howard Phillips Lovecraft fue... aunque no fue pionero en la literatura de terror como lo fue Edgar Allan Poe, pero sí fue pionero en hacer libros de terror donde los protagonistas eran aliens, eran extraterrestres, personas que no pertenecían a este mundo, pero eran demonios. Entonces, miren, este es el disco y les va a dar miedo. La banda se llama Shub-Niggurath. Shub-Niggurath es el demonio, es uno de los demonios que aparecen en el libro del Necronomicon. Y entonces había un chico que yo conocí, no fue mi amigo, pero bueno, mantuvimos muchísimas pláticas y estaba bien loco el güey, y le decían el hongo, y él formó una banda que se llama Shub-Niggurath, y este es su disco, Shub-Niggurath. Entonces en la portada vemos, este es Baphomet, vemos el nombre de la banda se llama Shub-Niggurath, y está inspirado en el Necronomicon. Y en la parte de atrás, pues vemos a los monjes invocando al Cthulhu, que es otro de los libros que aparece dentro de la autoría o dentro de la bibliografía de Howard Phillips Lovecraft. Entonces, pues bueno,
de esto se trata el libro que estoy leyendo, que nunca me había atrevido a leer y que espero pues más adelante poderles compartir. Yo espero poder hablar de él en 3-4 días. Yo no creo que llegue al sábado sin que ya lo haya terminado de leer. Entonces, pues bueno, así es como estoy pasando esta pandemia. Por lo pronto quise compartirles 1984, excelente libro. Y bueno, es el que estoy leyendo. Y hay otro libro. Estoy leyendo también. Lo empecé a leer, pero no sé cuándo me lo aviente. Es El Señor de las Moscas, de William Golding. Él fue premio Nobel y ya lo había leído porque yo lo leí creo que lo leí en la prepa porque miren, tengo apuntes. Aquí hice algunos apuntes, pero ya ni me acuerdo. Dice Jack, Ralph, Niño Rubio, Piggy, Simón, Sam y Eric, gemelos. O sea, sí hice apuntes, pero realmente no me acuerdo mucho del libro. Pero está interesante porque me acuerdo que los niños habían caído en una isla. Este es otro libro. Y habían quedado solos en una isla y entonces sin adultos. Y entonces pues buscaron sobrevivir, pero en ese ambiente pues empezaron a crear estructuras de poder y además empezaron a crear ritos y empezaron a crear una especie de religión, que por eso es que se llama el Señor de las Moscas o Baphomet, a ver, no, el Señor de las Moscas es Belcebú es el Señor de las Moscas. Entonces empezaron a hacer como un tipo de dios para que les diera protección, pero realmente no lo he leído, o sea, nada más les estoy diciendo lo que vagamente recuerdo que sucedió cuando lo intenté leer en la preparatoria, pero nunca lo terminé de leer porque perdió mi interés o porque me puse a estudiar otras cosas. Yo en aquella época, en la época de la preparatoria, yo leía muchos libros religiosos, entonces porque yo quería ser un teólogo jesuita y estuve con los jesuitas, entonces como que lo que yo más leía era cuestiones teológicas. Pero bueno, ya me extendí demasiado. Muchísimas gracias por acompañarme y pues nos vemos. No sé si la gente realmente vea estos videos, pero a mí realmente me están ayudando muchísimo para reafirmar las lecturas y pues para matar ahorita pues ya dejé la escuela, nada más estoy trabajando y como que el trabajo como que no me hace tanto bien y extraño a los amigos. Entonces pues bueno, esta es una forma como de matar media hora de mi vida hablando sobre los libros que leo. Pues bueno, muchísimas gracias. Adiós.